Muchas gracias, muy buenas tardes. Yo soy Víctor Raúl Benítez, soy economista y conductor de este programa que hemos dado a llamar Status Report. En el día de hoy me acompaña Edgar Salum, él es arquitecto de profesión y empresario de pasión, según estuve conversando con él y estuve viendo algunas de sus obras en Asunción. También es urbanista. Hemos conversado el día de ayer sobre también otra de sus pasiones, que es la construcción sostenible o sustentable, como dicen algunos. Bueno, hoy le invité a Edgar para que me comente y ya le hago la pregunta, le doy las buenas tardes y le pregunto cómo está viendo el año 2021 pospandémico, siendo que la construcción, sea privada y pública, es la única o es el único sector que no es el único sector que no paró en el momento pandémico de las cuarentenas y que ahora comienza el 2021. ¿Cómo ve él este momento 2021 en la cuestión de las construcciones y también en las obras públicas? Buenas tardes, Edgar, te saludo y muchas gracias por gentilmente disponerte a esta entrevista. Bueno, muy buenas tardes, Víctor, y muy buenas tardes a toda la audiencia. Muchas gracias por invitarme, por pensar en mí, ¿verdad? Ojalá pueda aportarle algo para que la gente que nos ve y nos escucha podamos aclarar algunas cosas. Bueno, primero que nada, te agradezco el título urbanista, realmente creo que ya es un poco grande. Yo soy arquitecto. Yo respeto que el urbanismo es una ciencia dentro de lo que es nuestro quehacer, pero tiene sus especialistas. Pero como dijiste, estoy metido en el tema del desarrollo inmobiliario. Entonces, básicamente lo que nosotros queremos siempre es hacer ciudad, ¿verdad? Que las ciudades sean mejor lugar para vivir y que creemos espacios más adecuados para tanta cantidad de gente que necesita un lugar donde vivir. La primera pregunta me hacía referente un poco creo que a la infraestructura, ¿verdad? A lo que es la ciudad, específicamente vamos a hablar un poco de Asunción, creo yo, porque realmente ya hay un desarrollo también en las ciudades del interior, las cabeceras departamentales, pero hablando un poco de la ciudad de Asunción, es cierto, nosotros lo que siempre tratamos en Capadei, en la Cámara Paraguaya de Desarrolladores, es que la inversión del sector privado en el desarrollo inmobiliario en los últimos años, como todo el mundo creo que se ve, porque se nota el desarrollo inmobiliario, ha sido muy importante. Se ha invertido muchos millones de dólares en los últimos años en mejorar lo que es la infraestructura edilicia de la ciudad y realmente no tenemos un acompañamiento de lo que es el sector público. Tenemos déficit en prácticamente todos los sectores, ¿verdad? O sea, realmente lo más preocupante para nosotros es fundamentalmente la parte sanitaria, ¿verdad? Es el sector de obra pública o el sector público que más carencia tiene. Tenemos un bajísimo porcentaje de cobertura de lo que es el desagüe cloacal y también del pluvial, porque nuestra ciudad, aparte, nuestro clima nos ayuda. Tenemos un régimen de precipitaciones y generamos grandes cantidades de raudales también por lo que es la planimetría o la geografía de nuestra ciudad, ¿verdad? Que tiene grandes pendientes, que tiene barrios, que tiene que haber un estudio acabado de lo que es el desagüe pluvial. Históricamente se invirtió muy poco, ¿verdad? Muy poca plata en eso. El tema del servicio de energía eléctrica creo que podemos decir que tuvo una mejora, tuvo más preocupación. Hemos venido acompañando ya en años pasados, ¿verdad?, las gestiones de lo que es el servicio de energía eléctrica, si bien tenemos muchísimos problemas, pero se volvió un poco menos grave de lo que es la parte sanitaria. Justamente es una de las preocupaciones. En cambio, el sector privado está invirtiendo, nos estamos convirtiendo en una ciudad capital, nos estamos acercando a lo que son las grandes capitales o en general la mayoría de las capitales latinoamericanas. Y realmente el desarrollo inmobiliario es algo que vemos nosotros que ya vino para quedarse. Realmente esta es una ciudad que va a crecer, está creciendo y yo creo que no va a tener un marcha atrás porque cada vez se están dando las condiciones para que la gente viva en las ciudades, ¿verdad? Nosotros tenemos una bajísima densidad poblacional en Asunción.
lo cual acarrea el problema también de que seguramente a través de eso no se pueden hacer las infraestructuras. Es como diríamos el huevo y la gallina. Nosotros en la ciudad se necesita tener una población por hectárea de muchísimos más habitantes, mínimamente tenemos que tener 500% más. Nosotros estamos, no quiero dar un número, pero creo que estamos 25 habitantes por hectárea o algo así, tendríamos que llegar a 100 por lo menos. Tenemos que tener 4 veces más por lo menos para que la ciudad empiece a ser, pueda ser manejable y pueda ser desarrollada en la parte pública, pero la parte privada no se quedó. Hoy en día lo que le llamamos el skyline de la ciudad es otro, ¿verdad? En 8 o 9 años ha cambiado la fisonomía de la ciudad y como estaba diciendo, esto no tiene una marcha atrás. Vamos a ir para adelante y esperamos y hacemos las gestiones dentro de lo que nos permite nuestra Cámara con el sector público para poder gestionar este tipo de soluciones con ellos, ¿verdad? Estamos en una de las grandes preocupaciones de nuestro gremio. Después me había preguntado referente a... Sí, se me cayó la conexión, estoy retomando, pero muy interesante, estaba escuchando en el otro equipo. Sí. ¿Cuánto tú crees o cuánto vos crees, Edgar, que es el déficit infraestructural del área metropolitana de Asunción? ¿Y cuál es el área más crítica o el sector más crítico? Agua y saneamiento, energía, vías, las vías de las calles y las avenidas. Entre esas, y dentro de agua y saneamiento está la cloaca y está el pluvial. ¿Cuál es el área más crítica en primer lugar y cuánto es tu estimado en plata para el AMA? No conozco yo mucho de eso. Sí, justamente estábamos hablando de eso, Víctor, cuando se te cayó la comunicación. Para mí el problema más grande que tenemos en este momento es justamente la parte de saneamiento, tanto los desagües cloacales y los desagües pluviales, porque es el sector que prácticamente no tuvo desarrollo. Yo creo que en 70 años se hizo muy poco. Nosotros tenemos una cobertura dentro de la ciudad de Asunción, creo que, no quiero dar números exactos porque no los conozco, pero voy a dar estimado, ¿verdad? Yo creo que nosotros no llegamos al 20% cobertura en el área sanitaria, en la ciudad, dentro de lo que es la ciudad, ¿verdad? Hay áreas residenciales, hay áreas corporativas que todavía tienen déficit total de lo que es el desagüe pluvial y cloacal. Ambos son, creo que lo más, es lo que peor está, es lo que peor, en peores condiciones está. Las cloacas revientan, los desagües pluviales también con las lluvias y las precipitaciones que tiene la ciudad y cada vez peor, van reventando. Es un problema realmente el más serio. Me estaba diciendo justamente en cuanto a energía eléctrica, creo que hubo una reacción hace un tiempo, hace unos años, de verdad que se empezó a reinvertir desde lo que fue la línea de transmisión y en este momento ya entendemos que son las líneas de distribución las que llegan a los barrios, las de baja tensión incluso, las que se están cambiando. Nosotros vemos que estamos mejorando un poco por lo menos, pero justamente los problemas de desagüe cloacal y pluvial que tenemos traen aparejado lo que es el problema de las vías, las calles de la ciudad y las avenidas de la ciudad, que es una consecuencia un poco el déficit de las calles por el déficit de lo que es el sistema de saneamiento, acompañado del mal clima que nos caracteriza y cada vez está peor dentro de la región de Asunción. Sí. O sea, los problemas vienen todos de la mano. Realmente estábamos diciendo también que el gran problema que vemos nosotros también es que la densidad poblacional de la ciudad es baja. Por lo tanto, una ciudad es difícil administrar teniendo tan pocos habitantes, ¿verdad? Porque son pocos los pagantes de impuestos que tienen que estar contribuyendo para que se pueda mantener una ciudad que es usada por prácticamente 4 veces más gente de la que tributan. Asunción, si no me equivoco, están menos de 600.000 habitantes, son los que tributan o son los que pagan algún impuesto en la ciudad y hay un ingreso, creo que 1,5 millones, 2 millones de habitantes que entran a la ciudad a usarla y desgastarla y que no contribuyen al mantenimiento de las ciudades. Entonces, yo creo que hay demasiadas cosas por hacer, ¿verdad? Hay demasiadas medidas tanto en el ámbito municipal como en el ámbito de lo que tendrían que ser y que evidentemente vemos que hay una mejora también, hay que decirlo, ¿verdad? La infraestructura vial ha mejorado en los últimos tiempos en cuanto a la conectividad con el resto de la zona o del Gran Asunción, ¿verdad? Tenemos las grandes obras que todos conocemos, el acceso norte, el acceso a la ciudad de Luque, creo que hay un proyecto nuevo que va a estar en Tres Bocas, que es muy interesante.
Nos estamos convirtiendo, decía justamente Víctor, en una ciudad un poco acorde a lo que es ser una capital latinoamericana. Estamos yendo, pero la parte privada, la inversión privada, evidentemente está por delante y bastante por delante en cuanto a inversión. Y aparte que hay que tener en cuenta que la inversión privada sale de los empresarios, ¿verdad? En cambio, realmente tendría que haber muy buen manejo de los recursos y seguramente de planificación, que es donde entran los dígitos urbanistas, que yo no soy, pero tiene que haber una planificación mucho más pensada y una coordinación entre los diferentes actores, ¿verdad? Tenemos todavía muchos problemas de infraestructura, pero el sector privado le está poniendo el hombro y estamos haciendo la ciudad. Sí. Una pregunta con relación a este tema de la sostenibilidad o la sustentabilidad. Estuve viendo y disfrutando en algunos locales comerciales últimos que vos fuiste uno de los desarrolladores, constructores. Inclusive ayer cuando hablábamos por teléfono y te invitaba a este programa, te contaba cuál era. Similares a ese edificio que veo que es high-end, dicen los americanos, que es la cresta de la ola en sostenibilidad, que tiene inclusive certificación. ¿Podrías explicar en qué consiste esa certificación? ¿Qué es lo que tiene, aunque no nombremos nomás todavía el local, pero qué es lo que tiene ese edificio? Y esa onda que veo que vos entraste con todo, ¿va a seguir? Porque es una onda que parece que viene para no quedarse. Yo viví en Curitiba 10 años y allá hay muchos edificios inteligentes, muchos edificios sostenibles que reutilizan el agua, que tienen los paneles solares y muchas otras cosas más. ¿Podrías contarnos en qué consiste esa certificación que le pusiste a una de tus últimas obras, por favor? Sí, cómo no, Víctor, te voy a comentar un poco un comentario así general, ¿verdad? Bueno, yo soy socio de la empresa Salum Midens, ¿verdad? Que es una empresa constructora, tenemos prácticamente 30 años, estamos cumpliendo este año. Y bueno, nos tocó la oportunidad hace unos años ya de poder desarrollar algún proyecto de una marca extranjera, una marca grande hotelera internacional, y el empresario es una persona que siendo extranjero valoró mucho lo que es poder hacer bajo certificación internacional, una certificación medioambiental, que evidentemente, como decís, es algo que está viniendo de afuera, está entrando al Paraguay y estamos teniendo cada vez mayor cantidad de gente y empresarios que valoran, apuntan, y yo creo que la gente que sale afuera, que ve y que se da cuenta que nosotros estamos un poco más atrás en desarrollo que muchas otras ciudades o regiones del mundo, el medio ambiente realmente es algo demasiado importante, es vital para la vida humana. Creo que con la pandemia también nos dimos cuenta de eso. Básicamente, en el sector de las construcciones, inclusive te comento, nos tocó hacer el edificio que en este momento es el único edificio en Paraguay que tiene la máxima certificación medioambiental del Paraguay. Es el único edificio que ha logrado la certificación LEED Platinum. En Paraguay hay varias obras, creo que estaremos entre 10 o 12 obras, a lo mejor, no me quiero equivocar, que tienen certificación LEED, que empezaron hace unos años. Esta que nosotros te comento, que es la que llegamos a la única que llega a una certificación LEED Platinum, que es como tener un 5 felicitado para poner un nombre. Y a partir de ahí también nosotros, cuando tenemos la oportunidad de hacer una construcción, nos gusta proponerle a los empresarios, sobre todo cuando vemos un perfil de empresario responsable, gente comprometida, gente que ve un poco más allá, que hacer una inversión 2, 3, 4%, que es lo mínimo que uno puede hacer para conseguir convertir esa construcción en sostenible, tanto en su proceso de construcción, que es la que te certifica, porque hay dos cosas. Uno es que vos certifiques desde el proyecto, hay que pensarlo en una certificación LEED. Nosotros justamente acá en este país tenemos, en Paraguay tenemos una certificadora, hay una ingeniera, la ingeniera Mezquita, que es la que maneja totalmente el tema y es la única persona autorizada a hacer una fiscalización, una certificación en Paraguay. Con ella realmente trabajamos muy bien en un par de proyectos, ¿verdad? Se trabaja, nos hizo ver realmente los beneficios y tiene que venir acompañado de la decisión del empresario, el propietario. Los beneficios que a lo mejor en un país como el nuestro, que todavía es un país con mucho verde, con mucha naturaleza, creo que recién se empieza a ver. Consiste principalmente en el proyecto, el proyecto se tiene que realizar con los elementos necesarios para lograr agredir lo menos posible al medio ambiente,
lo cual implica utilizar sistemas que no necesiten un consumo exceso de energía, que tengan un criterio de reaprovechamiento de las aguas, que no tengan que tener un exceso de equipamiento para mantener las temperaturas. Básicamente, te diría que se reduce por eso a eso, ¿verdad? Por un lado, el sistema constructivo está reglamentado y tiene unos sistemas de puntuación en los cuales hay que cumplir el sistema para evitar tener residuos, para tener exceso de residuos, la utilización de las aguas, la contaminación de las calles cuando entran o salen productos. Se toma en cuenta la distancia de dónde vienen los productos, si son importados, porque un producto al ser importado tiene, por supuesto, el condimento de transporte, que es uno que utiliza combustibles. O sea, el análisis viene completo, desde la concepción del proyecto, la ejecución y posteriormente que esa construcción pueda tener la certificación porque cumple y se han incorporado los sistemas que permiten tener bajo consumo de energía y de desgaste, ¿verdad? Entonces, en la construcción están esas dos partes, que se certifique la construcción y que eventualmente el consumo ya sea de aguas o las aguas sean reaprovechadas, las aguas mismas de lluvia, y el consumo de la energía sea muy bajo, y tanto utilización de modernos y sistemas de refrigeración, por ejemplo, y los materiales constructivos mismos. Entonces, como decís, esto es una tendencia que cada vez en el mundo entero esto está en auge, y en Paraguay ha llegado y tenemos empresas, marcas, generalmente grandes internacionales o multinacionales que valoran y son comprometidas a someterse a llegar a este tipo de construcciones y quedarse con esta certificación que realmente hay que mirar y hay que apoyar este tipo de iniciativas y hay que consumir los productos de la gente que es comprometida con el medio ambiente, que es una campaña mundial, no lo digo yo nomás. Claro. ¿Cuánto es el sobrecosto en términos de, si hacemos un número índice, 100 es por metro cuadrado, cuánto es cuando le pones este plus y en cuántos años el payback, o sea, el recupero? Porque por lo que veo, ese edificio del cual estamos hablando va a consumir menos aire acondicionado, va a consumir menos energía eléctrica, y en algún momento vos le habrás hecho el cálculo a los inversores, a los propietarios, y le habrás dicho, si 100 es por metro cuadrado, yo te voy a hacer por 120, no sé, estoy especulando, pero esos 20 que es el plus, tú lo recuperas en 4 años con los ahorros correspondientes en agua, con los ahorros correspondientes energéticos. ¿Tienes algún cálculo aproximado? Es un dato muy importante esto. Sí, mira, los cálculos, sí, te entiendo, ¿verdad? Muy interesante. Los cálculos exactos no te los puedo dar así porque no tengo a mano, porque salen de estudios. Justamente nosotros ahí trabajamos mucho con la ingeniera Gabriela Mezquita, como te decía, que es la persona que hace el análisis y es la que nos da los elementos de análisis y hace un seguimiento del proyecto mismo. Uno podría estar invirtiendo desde un 2% hasta un 8-9% más, dependiendo justamente de hasta dónde quiere grado, ¿verdad? De hasta dónde uno quiera llegar. Si quieres llegar a un máximo de certificación, logrando el máximo de ahorro de energía, logrando las mayores condiciones, como este edificio que yo te contaba, que nos han dado la certificación Platinum, que es como decir un 5 felicitado. Tenés también con un 2%, 2,5% más de inversión, estás logrando una certificación con a lo mejor, no manejo bien la escala, está el Gold, el Platinum, el máximo, Gold, Silver, etcétera, creo que bronce o algo, no me acuerdo. Una certificación mínima, desde un incremento de un 2% en adelante, podés estar logrando una certificación LEED, que es una certificadora internacional, ¿verdad? Que ya tenés el cumplimiento. Desde ese punto ya empezás a tener el cumplimiento de lo que es una certificación, pero tiene sus grados. Te diría que varía desde una inversión mínima del 2% o 2,5% hasta llegar a un 9 o 10% de sobrecosto en una hora, dependiendo de cada tipo de proyecto, porque también cada proyecto tiene sus diferencias, ¿verdad? Tenés más excavaciones, tenés menos excavaciones en algún proyecto, o tenés que ir en altura, o usás. Y aparte tiene mucho que ver con la planificación del proyecto.
ya de entrada, si uno planifica con ciertos tipos de materiales, todo es más sencillo, ¿verdad? O sea, es una pregunta un poco amplia, pero te diría que varía de entre un 2, 2,5 a un 8, 9, máximo 10% para lograr la máxima certificación con la mayor, con los mejores aprovechamientos. En cuanto al retorno, la ingeniera Gabriela es la que justamente maneja todo esto cuando hacemos las presentaciones a los clientes, pero creo que empieza a partir de los 5 años, ¿verdad? Puede ir a más años, a 15, 20 incluso, dependiendo de lo que uno haya invertido, ¿verdad? Este es un país en el cual, aunque todavía suene un poco, no sé si me van a creer todo, pero comparado con otras regiones del mundo, la energía eléctrica, por ejemplo, todavía no es tan costosa. Es costosa hablando de lo que es el ingreso medio de la gente comparado con un sueldo mínimo, ¿verdad? Pero la energía en Europa, por ejemplo, es muchísimo más costosa que acá, entonces ellos tienen un nivel de recupero en la parte de energía eléctrica mayor de lo que es en esta región. O nosotros tenemos un factor de poder utilizar la energía solar, que también se plantean en esto, ¿verdad? Nosotros utilizamos paneles solares, inclusive te comenté en este hotel que se usó toda la parte de agua caliente generada por paneles solares 100%. Entonces, acá tenemos una gran ventaja en cuanto a poder utilizar energía solar. Cosa que en otros países como Europa o la región del norte es una tecnología más costosa, pero la energía es cara. Entonces, la variación del retorno podría variar a partir de los 5 años o llegar a los 15, dependiendo del nivel que uno le ponga al proyecto y a la inversión que haga proporcionalmente, ¿verdad? No sé si eso más o menos explica. Sí. Me satisface, ya me da una idea, Y bueno, estamos llegando a las 13:30. Un último comentario breve te quiero solicitar respetuosamente para despedirnos, y es el siguiente. Dicen entre los expertos en las megatendencias que las oficinas, yo estoy ahora por ejemplo en el piso 15 de una de las torres del Paseo de la Galería, donde están las oficinas piso completo del diario 5 Días y de la televisión. Estoy en la oficina del directorio. Y te quería preguntar, veo que se vacían las oficinas, mi querido arquitecto, me preocupa, se vacían. Y estuve leyendo, en el Brasil se vacían. Ayer nomás la Ford echó 5.000. Volkswagen va a hacer demisión voluntaria. Andate nomás ya a tu casa. Se va a desindustrializar. Este COVID está cambiando el mundo. Y acá veo, yo estoy de Sport, ya nadie usa corbata. Te veo a vos de, bueno, ustedes los arquitectos siempre fueron fashion. Pero ropa social, first class, corbata, traje. Las casas van a tener oficinas. O sea, ustedes arquitectos, si hacen una casa para un ejecutivo, para mí, por ejemplo, tendrían que darme una oficina para una opción, para que yo haga este programa desde mi propia casa. Hoy no lo puedo hacer desde mi casa, lo estoy haciendo acá. Esa tendencia, ¿ustedes ya la están notando, Edgar? Mira, es una pregunta súper amplia. Lástima que quede tan poco tiempo. Tenés 30 segundos. Bueno, cómo no. Mira, ese es un tema que realmente para mí tiene muchas aristas. Vos me estás hablando básicamente de lo que son oficinas corporativas. Así como puede ser que haya una cuestión de que la gente en este momento vaya a tener que reducir la cantidad de metros cuadrados en las oficinas porque o se va a trabajar en ciertas áreas de forma remota o se va a tener que trabajar. Hay otra parte del componente que también a lo mejor hay rubros en los cuales vos no podés prácticamente disminuir mucho tu personal para muchas actividades laborales. Ejemplo, una obra, que no es una oficina, pero te tiro para que midamos los 2 puntos. Claro. Las oficinas vas a generar a lo mejor un exceso de metros cuadrados un tiempo. Yo creo que esto vino no para quedarse como estamos hoy definitivamente. Estamos en el punto más, o estamos empezando a salir del punto que fue más restrictivo, ¿verdad? Yo creo que en tecnología nos hemos adelantado 5 años y vino para quedarse. Muchas reuniones, muchos trabajos, se va a poder trabajar de forma internacional mucho más cómodo, pero en consecuencia, como vos mismo dijiste, la gente que vive en casas o vive en departamentos va a empezar a tener que tener espacios pensados, adecuados, y el que no lo pueda va a tener que acondicionar espacios más comprimidos con módulos de trabajo. O sea, donde se pueda haber una disminución
de un requerimiento espacial, va a surgir en otro lugar un requerimiento a lo mejor mayor, a lo mejor en la casa va a tener que ampliarse y a lo mejor la oficina, pero nosotros en nuestro país aparte estamos en una situación en la cual yo no creo que se sienta todavía eso, porque tenemos un déficit enorme habitacional y un déficit muy grande en cuanto a infraestructura de oficinas. O sea, yo creo que el Paraguay desde ese punto de vista y las construcciones, como vos mismo dijiste al comienzo, demuestran de que no han disminuido. Si bien fue un año difícil, fue un año en el cual la gente que está metido en una construcción o está invirtiendo no la va a soltar, no la va a dejar a la mitad porque no es negocio, es mejor terminarla porque todo el mundo sabía que esto terminaba, lo que no sabíamos cuándo, si iba a ser 3 meses, 6 meses o 2 años, pero el que está embarcado en un emprendimiento tenía que terminarlo. Lo que ha habido un poco es el corte de desarrollar nuevos proyectos que estaban en etapa de proyecto, en la cual la gente todavía no hizo inversiones importantes. Entonces, eso fue lo que se comprimió un poco, pero justamente se está cumpliendo, creo yo, hoy que es 12 de enero, puedo decir que se está cumpliendo. Hay mucho trabajo, se están preparando muchas cotizaciones, todo lo que no se hizo el año pasado, la gente ahora que está a la vista de la vacuna, que sabemos que el panorama puede llamarse fines de este año, fines del 21, en el cual vamos a empezar ya realmente a salir, creo yo, de esto si no tenemos algún traspié, porque cada vez llegan memes de que aparecen cosas nuevas. La inversión no para, y Paraguay está demasiado bien en la parte económica, el país que menos impacto ha tenido en la región, y un amigo economista extranjero que lee mucho prensa internacional me estaba comentando de que es en el mundo uno de los países que menos impactos ha sufrido. O sea, así es, Edgar. ¿Cómo me vas a confirmar? ¿Es así? Es así. En realidad tenemos que volver a reunirnos y por la tele una próxima entrevista, y me voy a visitarte en esta semana a tu oficina. Buenas tardes. Muchas gracias por todo y a la teleaudiencia. Gracias. Gracias. Chao.